En el teatro de la interacción humana, donde las palabras suelen ser usadas como escudos para ocultar la debilidad o como flechas para herir el ego ajeno, existen detalles que pasan casi desapercibidos para el hombre dócil, pero que para el soberano son señales claras del estado de la ciudadela interna. Uno de estos gestos, cargado de misterio y malentendidos, es ese instante preciso en el que una persona desvía la mirada justo antes de emitir una respuesta importante. Para la masa ignorante, este movimiento es interpretado de inmediato como una señal de engaño, una marca de deshonestidad o un síntoma de cobardía, pero tú, como alumno del Logos, debes saber que la realidad es mucho más profunda y compleja. Desviar la vista no es, por sí solo, un estigma de traición. De hecho, desde la psicología de la voluntad y la comunicación del carácter, este gesto suele estar más vinculado con los procesos internos de la razón que con una intención maliciosa de ocultar la verdad. Cuando alguien aparta los ojos antes de hablar, muchas veces está realizando un acto de repliegue táctico. Está organizando sus pensamientos, procesando la información recibida y construyendo una respuesta que sea coherente con su propio juicio. Es un mecanismo natural del cerebro para reducir el ruido externo y concentrarse en la arquitectura de la palabra. No es necesariamente una evasión, sino una pausa necesaria antes de que la lengua ejecute el mando de la mente. El hombre que responde con una rapidez impulsiva suele ser esclavo de sus emociones o de la necesidad de complacer, pero aquel que se toma el segundo necesario para mirar hacia su propio interior, incluso si eso implica desviar la vista del interlocutor, está demostrando que su respuesta no es un eco accidental, sino un decreto de su voluntad. En este vídeo del dragón estoico, vamos a desglosar las claves psicológicas detrás de este gesto revelador, no para que te conviertas en un juez superficial de los demás, sino para que aprendas a leer la energía y la intención que se esconden tras el silencio y el movimiento. La verdadera sabiduría no consiste en sacar conclusiones apresuradas basadas en el prejuicio, sino en observar con la frialdad de un mármol y la agudeza de un halcón. Antes de profundizar en esta instrucción de mando, te exijo el compromiso de la atención plena. Si estás listo para dejar de ser un ciego social y empezar a ver lo que otros solo imaginan, escribe en los comentarios: observo con claridad, respondo con mando. Este es tu primer paso para dominar no solo tus palabras, sino el espacio sagrado que existe entre la pregunta y la respuesta. Respira hondo, limpia tu juicio y prepárate para entender por qué, a veces, apartar la mirada es el acto más honesto que una mente puede realizar en su búsqueda por la verdad. El segundo nivel de comprensión sobre el gesto de desviar la mirada reside en la carga emocional que toda pregunta importante arrastra consigo. En situaciones donde el tema toca fibras sensibles, conflictos de lealtad o decisiones que marcarán el destino de los involucrados, el ser humano experimenta una presión interna que puede nublar la razón. En ese instante crítico, evitar el contacto visual funciona como una herramienta de autorregulación emocional. No es un acto de debilidad, sino una estrategia de la ciudadela para disminuir la presión del momento y no permitir que la emoción del otro invada el juicio propio. El contacto visual sostenido es una de las formas más intensas de intercambio de energía. Mirar a los ojos a alguien que exige una respuesta difícil puede disparar la ansiedad social o el nerviosismo, nublando la capacidad de responder con virtud. Por lo tanto, el soberano que desvía la mirada está, en realidad, protegiendo su capacidad de razonar, alejándose del estímulo visual del interlocutor para no ser manipulado por su lenguaje corporal o por la urgencia de su demanda. La ansiedad social no es necesariamente deshonestidad, es, muchas veces, la respuesta automática de una mente que se siente invadida y que busca un espacio de soledad subjetiva para recuperar el equilibrio. Los estoicos enseñaban que debemos ser dueños de nuestras representaciones mentales, y si mirar a los ojos a alguien en un momento de tensión nos hace perder la ataraxia, lo más sabio es retirar la vista hacia un punto neutral para recobrar el mando sobre la propia lengua. El error del hombre común es interpretar este gesto desde su propio ego, sintiéndose ofendido o ignorado, cuando en realidad el otro está librando una batalla interna por mantener la coherencia. Entender este matiz permite evitar malentendidos que destruyen relaciones y te otorga una ventaja estratégica: la paciencia de esperar a que el otro organice su imperio antes de emitir su juicio. La comunicación humana es un campo de batalla donde el silencio y la mirada son las primeras líneas de defensa. Aprender a respetar ese espacio de procesamiento es una señal de alta nobleza y de dominio propio. No busques respuestas rápidas que nazcan del miedo o de la presión, busca respuestas que nazcan de la claridad, aunque para llegar a ellas la mirada deba perderse por un segundo en el horizonte de la reflexión.
Existe una explicación puramente cognitiva que el invicto debe dominar: la reducción de estímulos externos para mejorar la profundidad del pensamiento. Diversos estudios han confirmado que, cuando el cerebro intenta recordar información compleja o construir una estructura lógica para una respuesta difícil, tiende a apartar la mirada para liberar ancho de banda mental. El mundo exterior es una fuente incesante de distracciones. El movimiento de las manos del otro, los cambios en su expresión facial y la luz del entorno son datos que el cerebro debe procesar, restando energía a la tarea principal de la razón. Por lo tanto, mirar hacia otro lado no es un acto de evasión, sino una táctica de concentración absoluta. El soberano sabe que su palabra es su moneda de mayor valor y no está dispuesto a entregar una moneda falsificada por las prisas o la distracción. Al desviar la mirada, el individuo está cerrando las puertas de su ciudadela a los estímulos superfluos para poder descender a las profundidades de su memoria y su juicio. Es el silencio visual que precede a la sentencia del logos. Esta capacidad de mirar hacia adentro es lo que separa a los hombres que dicen lo que piensan de aquellos que simplemente reaccionan al entorno. Si quieres ser un comunicador de mando, debes aprender a tolerar este silencio en los demás y a practicarlo en ti mismo cuando la situación lo exija. No temas el vacío del contacto visual si ese vacío es el precio de una verdad bien articulada. La filosofía estoica nos invita a la sobriedad en el hablar. Cada palabra debe ser pesada en la balanza de la justicia y la utilidad, y ese pesaje requiere una atención que muchas veces es incompatible con la fijación de la mirada en el otro. El hombre que no puede apartar la vista por miedo a parecer sospechoso es un esclavo de la opinión ajena. El hombre que mira hacia donde su mente necesita para encontrar la respuesta correcta es un soberano de su propio proceso cognitivo. Entrena tu mente para no juzgar la pausa, sino para valorarla como el prefacio de una mente que se toma en serio su propia voz. En un mundo que nos obliga a la hipervelocidad y a la respuesta instantánea, el acto de apartar la mirada para pensar es un acto de rebelión silenciosa contra la mediocridad y la ligereza del juicio. Aunque hemos establecido que desviar la mirada es a menudo un signo de procesamiento interno, el soberano no debe ser ingenuo. El contexto siempre es el determinante final para juzgar la integridad de una interacción. El lenguaje corporal nunca debe leerse de forma aislada, pues un solo gesto puede tener múltiples raíces. La clave reside en la observación de los clústeres o grupos de señales que acompañan al movimiento de los ojos. Si el desvío de la mirada aparece acompañado de respuestas contradictorias, un tono de voz que se quiebra, pausas excesivas cargadas de tensión o un lenguaje corporal rígido y defensivo, entonces podrías estar frente a una mente bajo presión que intenta ocultar la verdad o evitar una responsabilidad. Sin embargo, incluso en estos casos, el estoicismo nos advierte contra sacar conclusiones rápidas basadas en la sospecha. La interpretación aislada es el camino más rápido hacia el error y la injusticia. Una mente bajo presión puede estar ocultando algo, pero también puede estar simplemente abrumada por la importancia del momento o por una inseguridad profunda que no tiene nada que ver con la deshonestidad. El invicto observa, pero no juzga con la saña del verdugo. Escucha el tono, analiza la lógica de la respuesta y observa la coherencia general del carácter a lo largo del tiempo. La cultura también juega un papel fundamental que no puedes ignorar. En algunas sociedades, el contacto visual constante es visto como un signo de sinceridad, mientras que en otras es considerado un desafío agresivo o una falta de respeto. Por lo tanto, lo que tú interpretas como evasión puede ser simplemente una norma social aprendida de modestia o deferencia. El soberano es un antropólogo de la virtud. Sabe que cada alma tiene sus propios códigos y no intenta imponer sus propios prejuicios sobre la conducta ajena. La maestría en la comunicación consiste en ver más allá de la cáscara del gesto y conectar con la esencia de la intención. Observa los cambios en el ritmo de la respiración y la tensión en los hombros, pero mantén tu juicio suspendido hasta que los hechos hablen con más claridad que las suposiciones. Tu meta no es atrapar al otro en una mentira, sino mantener tu propia ciudadela inexpugnable ante cualquier engaño, basando tu seguridad en tu propia capacidad de análisis y no en la supuesta transparencia de los demás. En el ámbito de las relaciones personales, el gesto de desviar la mirada suele generar una inquietud desproporcionada porque se interpreta desde la vulnerabilidad del ego. Cuando esperas una respuesta sobre sentimientos, decisiones críticas o situaciones delicadas, cualquier cambio en la conducta del otro es amplificado por tus propios miedos. El miedo a ser engañado,
el miedo al rechazo o el miedo a la pérdida te impulsan a intentar leer señales como si fueras un adivino, buscando certezas donde solo hay matices. El estoicismo nos enseña que esta necesidad de certeza absoluta sobre la mente ajena es una forma de esclavitud. No puedes controlar lo que el otro piensa, ni puedes garantizar su sinceridad total, pero sí puedes controlar tu propia respuesta y la calidad de tu comunicación. En lugar de desgastarte intentando descifrar si ese desvío de mirada significa traición, prioriza la comunicación abierta y directa, pregunta con claridad, expresa lo que percibe sin emitir juicios condenatorios y otorga al otro el espacio necesario para una respuesta sincera. He notado que has apartado la vista al responder. ¿Hay algo que te incomode o necesitas un momento para organizar tus ideas? Esta es la voz del soberano, una voz que no busca el conflicto, sino la verdad, y que no teme al silencio del otro porque su propia paz no depende de la respuesta ajena. La comunicación humana es una danza compleja de luces y sombras, y reducirla a un solo gesto es distorsionar la realidad y atraer sufrimientos innecesarios a tu vida. La adivinación del pensamiento ajeno es una trampa del orgullo que te hace creer que tienes un poder que no posees. Abandona esa pretensión y céntrate en ser un interlocutor de excelencia, aquel que escucha más de lo que habla y que observa más de lo que juzga. La sinceridad no se impone mediante la vigilancia de los ojos ajenos, sino que se cultiva mediante la creación de un entorno donde la verdad sea valorada por encima de la conveniencia. Si el otro decide mentir, es su virtud la que se degrada, no la tuya. Tu imperio permanece intacto mientras tú actúes con justicia y prudencia. Deja de ser un rehén de las pupilas de los demás y conviértete en el dueño de tu propia integridad comunicativa. Más allá de cómo leas a los demás, la instrucción de mando más crítica de este tratado es cómo te lees a ti mismo. ¿Qué haces tú cuando te enfrentas a una pregunta que sacude los cimientos de tu comodidad? ¿Eres de los que responden con una mentira rápida para salvar la imagen, o eres de los que tienen el coraje de apartar la mirada, respirar y buscar la respuesta que sea fiel a sus principios? El gesto de desviar la vista es una herramienta de tu propia ciudadela. Úsala con conciencia. No permitas que la ansiedad social te obligue a sostener una mirada que te debilita, ni permitas que la presión del entorno te empuje a hablar antes de haber razonado. El autodominio empieza por el control de tu propia fisiología. Si notas que tu pulso se acelera o que tu vista busca el suelo por miedo, detente. Reconoce esa emoción, dale un nombre y luego decide, desde tu razón, qué dirección tomará tu mirada. El soberano puede mirar a los ojos con la fuerza de un sol o puede apartar la vista con la profundidad de un océano, pero en ambos casos, el movimiento es una elección, no una reacción. Entrenar tu comunicación no verbal es entrenar tu voluntad, es decidir que ni un solo músculo de tu cara, ni un solo movimiento de tus ojos, será entregado al azar o a la inseguridad. Tú eres el legislador de tu presencia. Si desvías la mirada para procesar información, hazlo con la intención clara de quien está buscando un tesoro interno para compartirlo. Si la desvías para regular una emoción, hazlo con la majestad de quien está apaciguando una tormenta para que no dañe a los demás. La psicología detrás de este gesto nos revela que somos seres en constante diálogo entre el adentro y el afuera. Tu tarea es asegurarte de que ese diálogo sea siempre liderado por la virtud. No te castigues por tu incomodidad, edúcala. No te avergüences de tu necesidad de pensar, honrala. Al final del día, lo que importa no es hacia dónde miraron tus ojos por un segundo, sino si tus palabras fueron un monumento a la verdad o un desierto de engaños. El imperio de la mente se manifiesta en la coherencia entre lo que se piensa, lo que se calla y lo que finalmente se dice. Sé el dueño de tus silencios y serás el rey de tus palabras. Concluimos este descenso a la psicología de la mirada recordando que la comunicación humana es un todo indivisible que no puede ser reducido a fragmentos de comportamiento aislados. El gesto de desviar la mirada es solo una pieza en el vasto mosaico del carácter. El soberano no se detiene en la superficie de las señales, sino que busca la profundidad de los actos. Observar es un deber de la prudencia, pero escuchar y dialogar son deberes de la justicia. Muchas veces, lo que parece un gesto sospechoso es solo el preludio de una confesión valiente o de una decisión difícil que requiere todo el coraje del otro. No cortes ese proceso con tu desconfianza. La sabiduría estoica nos enseña que la mayoría de los conflictos nacen de interpretaciones erróneas y de la falta de caridad intelectual. Asume, hasta que se demuestre lo contrario,
que el otro está luchando su propia batalla interna por la claridad. Al elevar la calidad de tus interacciones, elevas la calidad de tu propia vida, dejas de vivir en un mundo de sospechas y empiezas a habitar un mundo de entendimiento racional. La instrucción final es clara: mantén tus ojos abiertos para ver la realidad, pero mantén tu mente abierta para comprender los matices. No dejes que la técnica de la psicología no verbal se convierta en una nueva cadena de prejuicios. Úsala como una brújula para navegar mejor en el océano de la humanidad, pero nunca olvides que el mapa no es el territorio. La verdadera lectura de las personas se hace a través del tiempo, observando la consistencia de su conducta y la nobleza de su espíritu, no por un parpadeo o un desvío de ojos en un segundo de tensión. Tú, por tu parte, mantente invicto en tu propia honestidad, que tu mirada sea el reflejo de una mente que no tiene nada que ocultar porque vive de acuerdo con la naturaleza. Si debes mirar hacia otro lado para encontrar la verdad, hazlo, y cuando la encuentres, regresa la mirada al frente y pronuncia tu palabra con la autoridad de quien ha consultado con su propio logos. El imperio se fortalece en la verdad, y la verdad a veces requiere un momento de soledad visual. Gracias por acompañarme en esta fragua de conocimiento. No permitas que el ruido del mundo nuble tu visión. Suscríbete para seguir templando tu carácter y recuerda siempre: una mirada que busca la razón es una mirada que ya ha comenzado a vencer. Mantente invicto.